Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad Yacambú de la Cátedra Antropología, Sociedad y Psicología, facilitada por la destacada antropóloga Mercedes Torres. Mi nombre es Heidi Saya y en representación de mis compañeros me complace presentarles el trabajo que hemos preparado sobre la diversidad sexual. Esta investigación nos invita a explorar y comprender los desafíos, avances y perspectivas de la diversidad sexual desde una mirada antropológica y social, abordando sus raíces históricas y su desarrollo en distintas áreas de la sociedad. En este análisis detallado, cada uno de nosotros se encargará de un aspecto clave. El contexto histórico, a cargo de quien les habla, Heidi Saya, exploraré el surgimiento y la evolución de la diversidad sexual, especialmente en los siglos XIX y XX. Disturbios de 1969 y enfoque antropológico. El compañero Ángel González. Él analizará este momento crucial para el movimiento de la diversidad sexual, abordando sus definiciones, enfoques antropológicos y los desafíos que han presentado. Cultura, sociedad y derechos. El compañero Leonard Hill. Él examinará cómo la cultura y la sociedad han influido en el reconocimiento de los derechos, destacando tanto los avances como los límites que enfrenta la diversidad sexual en distintos contextos. Educación y diálogo. Será por la compañera Adriana Marcano. Ella nos presentará los aportes de la antropología en la educación sobre la diversidad sexual, enfocándose en la importancia del diálogo y la sensibilización en nuestra sociedad. Para cerrar, Adriana Marcano también compartirá una reflexión general sobre los aprendizajes y desafíos que este tema representa en el contexto actual. Esperamos que nuestro trabajo inspire una reflexión profunda y nos permita reconocer la importancia de abordar la diversidad sexual con respeto y entendimiento desde una perspectiva antropológica y educativa. Contexto histórico. Hay un reconocimiento de identidades diversas en culturas antiguas. En muchas culturas antiguas, la diversidad sexual y de género tenía un reconocimiento significativo. En civilizaciones como la egipcia griega, romana y algunas de las primeras culturas americanas, existían roles y figuras asociadas con géneros e identidades diversas. Por ejemplo, la antigua Grecia y Roma, las relaciones entre personas del mismo sexo eran relativamente aceptadas y formaban parte de la vida social, aunque vista de distintas maneras, según el estatus y la posición social de los individuos. Por otro lado, en muchas culturas indígenas americanas se reconocían la figura de dos espíritus, personas que encarnaban características tanto masculinas como femeninas, y se les otorgaba un estatus especial en sus comunidades. Antigüedad. En esta era se evidenciaban tanto aceptación como rechazo a las identidades diversas dependiendo de la cultura. Los romanos, por ejemplo, practicaban y aceptaban relaciones homosexuales en ciertos contextos, aunque se reservaban más para la aristocracia y dentro de roles específicos. Mientras tanto, en la India antigua, los textos védicos, como el Kama Sutra, mencionaban diversas prácticas sexuales, y en la sociedad hindú se reconocía una categoría de género llamada Hidra, personas que no se identificaban ni como hombres ni como mujeres. En la Edad Media, con la consolidación del cristianismo en Europa, la visión sobre la sexualidad y las identidades de género diversas se tomó más restrictiva. La Iglesia estableció normas estrictas sobre la moral sexual, considerando las prácticas no reproductivas y las relaciones entre personas del mismo sexo como pecados graves. Esto llevó a una represión significativa de la diversidad sexual en el contexto europeo. Sin embargo, en algunas partes del mundo islámico y de Asia se mantuvo una mayor tolerancia hacia las prácticas y relaciones diversas, aunque a menudo en privado y bajo ciertas limitaciones. Durante el Renacimiento, la exploración del arte, la ciencia y la filosofía dio pie a una nueva apreciación de la individualidad y la naturaleza humana. Aunque la sexualidad seguía siendo un tema tabú en la mayoría de los contextos, y si bien la homosexualidad continuaba siendo prohibida y castigada en gran parte de Europa, ciertos círculos artísticos y culturales celebraban la exploración del amor y la atracción, y algunas figuras destacadas de la época, como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, expresaron en su arte sentimientos que reflejaban la complejidad de las identidades sexuales. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX surgieron las primeras organizaciones LGBTIQ+, y se hicieron avances científicos importantes sobre la homosexualidad. Pensadores como Freud comenzaron a explorar la orientación sexual en el ámbito de la psicología, ofreciendo teorías que buscaban comprender la diversidad sexual. En 1897, el Comité Científico Humanitario fue fundado en Alemania, siendo una de las primeras organizaciones en defender los derechos de las personas homosexuales. Sin embargo, leyes en Europa y Estados Unidos penalizaban la homosexualidad, limitando el avance de estos derechos. Este periodo sentó las bases del activismo y de una comprensión científica inicial de la diversidad sexual. Buenas tardes, mi nombre es Ángel González y pertenezco a la sección número 2. En este momento estaré tratando los siguientes puntos a abordar. Para el año de 1969, la comunidad LGBTQ+ era tratada de manera muy brusca por parte de las autoridades, pero no fue hasta la noche del 28 de junio en un bar llamado Stonewall Inn, en el cual al momento de la policía hacer una redada,
Ellos opusieron resistencia, lo cual resultó en una serie de protestas y disturbios, ocasionando entonces un cambio en la dinámica de la comunidad y las autoridades. Posterior a esto se realizaron entonces, con años y años después de haberse ocurrido, campañas para entonces despenalizar la homosexualidad y así entonces reconocer los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+. La diversidad sexual es una parte esencial de la experiencia humana, reflejando así variaciones en orientación sexual y de igual manera en identidad de género. Ha existido en diversas culturas a lo largo de la historia, indicando que es una manifestación natural y no como se creía antes que era una anomalía. Ciertas culturas han celebrado la diversidad sexual, como sociedades indígenas de América del Norte, los cuales se definen con ciertos géneros fluidos. Y la diversidad sexual ha fomentado comunidades que celebran la identidad y ofrecen apoyo contribuyendo al bienestar social, y la lucha de igual manera por la diversidad sexual también considera que factores como la raza y clase afectan la experiencia de manera negativa de personas las cuales pertenecen a la comunidad LGBTQ, promoviendo entonces así solidaridad entre diversas clases y luchas sociales. Tenemos varios términos fundamentales, los cuales también es importante recalcar. Entre estos tenemos orientación sexual, la cual se refiere a la atracción emocional, romántica o sexual que una persona siente hacia otra, pudiendo ser ya sea heterosexual, homosexual o bisexual. Y la identidad de género es aquella percepción el cual el individuo tiene internamente que percibe cuál es su género, ya sea que coincida al género sexual que se le asignó al momento de nacer o no. Tenemos ejemplos de orientación sexual, heterosexual, que es la atracción hacia personas del sexo opuesto; homosexual, la atracción hacia el mismo sexo; y bisexual es la atracción que ocurre hacia ambos sexos. Y la persona pansexual es aquella persona que está atraída hacia aquella persona sin importar el género. Y una persona asexual es aquella la cual siente atracción sexual muy limitada. Es una persona que básicamente no siente deseo sexual. Y por parte de identidad de género tenemos una persona cisgénero, que es aquella la cual se identifica, se percibe a sí misma con el sexo con el cual se le fue asignado. Mientras que una persona transgénero es aquella la cual su identidad no coincide con aquella la cual su sexo se le fue asignado al momento de nacer. Para las personas homosexuales existen diferentes problemáticas y también desafíos los cuales estos tienen que enfrentar día a día. Entre estos tenemos adversidades culturales y religiosas, ya que muchas culturas y también religiones se oponen a la diversidad sexual, creando un ambiente hostil hacia estas. Tenemos una discriminación y desistematización hacia las personas de la comunidad LGBTQ+, enfrentando actitudes negativas y también exclusión social, afectando su bienestar mental. En el marco legal, varios países tenemos que las leyes no protegen, de hecho, adecuadamente a las personas homosexuales, lo cual perpetúa y causa injusticia en muchos casos. También tenemos falta de educación sobre la diversidad sexual, esto debido a la ausencia de educación sobre diferentes sexualidades, las cuales existen en todo el mundo, contribuye a la desinformación y también al prejuicio, aumentando así la discriminación e intimidación hacia ellas. La salud mental también es vulnerable hacia estas personas, ya que la discriminación y el estigma generan problemas, como mencioné anteriormente, mentales, los cuales pueden más adelante entonces desarrollar ansiedad y depresión hacia estas personas. Y también la visibilidad y representación, a pesar de que la visibilización es crucial, a veces este tipo de aceptación se percibe como si fuese una imposición, creando entonces así resistencias por parte de muchas personas hacia esta comunidad. Buenas tardes, mi nombre es Joran Gil, cursante de la licenciatura en Psicología, y continuando con el tema sobre diversidad sexual, vamos a hablar sobre la cultura y sociedad. Las actitudes hacia la diversidad sexual varían enormemente entre distintas culturas y sociedades, donde las culturas definen las creencias y actitudes hacia la diversidad sexual y la sociedad moldea valores culturales y estableces políticas. Sin embargo, existen algunos factores que influyen en estas diferencias, las cuales vamos a mencionar. Según Vance, en Antropología, dice que la religión es uno de esos factores, especialmente la religión monoteísta, quien ha tenido un impacto significativo en las actitudes hacia la homosexualidad, aunque existen interpretaciones diversas para cada religión. Valores culturales, por ejemplo, esos valores culturales como el concepto de familia, donde está centralizado como la figura paterna, el pater familias, los roles de género, ellos pueden influir en la aceptación o rechazo de la diversidad sexual.
contexto histórico, los eventos históricos que se han desarrollado a lo largo de los últimos años, pues, esos movimientos sociales han moldeado ciertas actitudes hacia la diversidad sexual y el desarrollo económico de ciertos países, ciertas regiones, donde los países más desarrollados tienden a tener actitudes más tolerantes hacia la diversidad sexual. Reconocimiento de derechos. El reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual es un tema de gran relevancia. Implica aceptar y valorar a la orientación sexual e identidad de género. ¿Por qué es importante? Primero, por la dignidad humana, porque todas las personas tienen derecho a vivir dignamente, dignas, sin discriminación. La igualdad, el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual, pues es algo fundamental para garantizar el equilibrio y la igualdad de oportunidades entre las personas, pues. Y eso incluye también, ese nivel de situación incluye también lo que es la justicia social, que promueve una sociedad más justa, equilibrada y equitativa, donde todas las personas puedan desarrollar su pleno potencial como persona, como ser humano. Y también implica un reconocimiento favorable en salud pública, porque fomenta la salud mental y física de las personas al reducir el estrés y discriminación de este tipo. Deberes y derechos de diversidad sexual. La diversidad sexual es un hecho de la vida humana, y como tal, todas las personas, sin importar su orientación sexual, clase, cultura, identidad de género, tienen los mismos derechos fundamentales. Entre ellos, el derecho a la vida. Cualquier persona, como otra persona con diversidad sexual, pues tiene derecho a vivir una vida plena, libre, sin discriminación, sin violencia. Derecho a la igualdad. Todas las personas tienen que ser tratadas iguales ante la ley, tienen las mismas oportunidades. El derecho a la libertad de expresión, que tienen derecho a expresarse libremente y defender sus derechos, sus opiniones. Derecho a la no discriminación, derecho a la privacidad, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a formar una familia. Sin embargo, también, así como las distintas normativas legales vigentes, pues, implican sus derechos, también tienen sus deberes. Entre esos deberes, pues, el respetar el derecho a los demás, el cumplir con las normas y las leyes y reglamentos, y contribuir con la sociedad. En nuestro país, en nuestra Carta Magna, el artículo 21, establece el principio de igualdad ante la ley, sin discriminación por motivo de orientación sexual. Sin embargo, la aplicación práctica de este principio ha sido un poco limitada. El artículo 58 garantiza el derecho a la vida y la integridad física y moral. Dentro del Código Civil no reconoce matrimonio entre personas del mismo sexo ni la adopción por parte de parejas homosexuales o de otra orientación sexual. Y en nuestro Código Penal venezolano, aunque no existe una ley que penalice específicamente las relaciones entre personas del mismo sexo, la aplicación de otras normas puede ser utilizada para criminalizar estas relaciones, especialmente en el ámbito militar. Hola, mi nombre es Adriana Marcano, me corresponde hablarles sobre la educación y diálogo en la diversidad sexual. La educación debe fomentar el respeto y la comprensión hacia la diversidad sexual sin imponer ideologías. Un diálogo abierto y crítico permite que los jóvenes comprendan esta diversidad de manera equilibrada y respetuosa. Desafíos y percepción de imposición. En algunos entornos, la educación sobre diversidad sexual es percibida como una imposición que puede chocar con valores familiares, religiosos o culturales, generando de este modo resistencia y desconfianza. En estos contextos, la diversidad sexual se interpreta como una amenaza a los valores. Este desafío destaca la necesidad de abordar el tema de forma respetuosa y sin dogmas para evitar el rechazo y favorecer una comprensión gradual y natural de la diversidad, promoviendo un ambiente de diálogo en lugar de confrontación. Impacto en el desarrollo emocional y social de los niños. La percepción de imposición en temas de diversidad sexual puede generar confusión en los niños, especialmente si se presentan ideas que entran en conflicto con las creencias familiares. Esta situación puede hacer que los niños se sientan desconcertados al enfrentar mensajes que no entienden o que no coinciden con los valores de su entorno. Un enfoque que permite el diálogo y el respeto ayuda a la diversidad de manera que no genere conflicto interno, evitando que sientan que deben elegir entre lo que aprenden en la escuela y lo que viven en su hogar. Promover una educación que respete las libertades individuales. La educación debe fomentar el respeto y la comprensión de la diversidad, sin imponer una ideología específica, permitiendo que cada persona explore y comprenda distintas identidades, mientras mantiene su libertad de pensamiento y creencias. Esto implica un enfoque en valores universales, donde respeto y justicia, sin obligar a adoptar una visión única, facilitando así la convivencia y entendimiento mutuo, valorando tanto la diversidad como las diferencias culturales y personales.
Aportes de la antropología al estudio de la diversidad sexual. La antropología ayuda a desnaturalizar las normas de género y sexualidad, mostrando que son construcciones culturales. Documenta identidades no binarias y sus roles en diferentes culturas, cuestionando la normalidad y promoviendo una visión inclusiva y respetuosa hacia la diversidad sexual en todas las sociedades. Visión amplia y cultural. Aborda la diversidad sexual como parte natural de la experiencia humana, presente en diferentes culturas y épocas. Desnaturalización de normas. Muestra que las normas de género y sexualidad son construcciones culturales, no realidades universales. Enfoque comparativo y relativista. Compara distintas sociedades sin juzgar, destacando que las percepciones de género y sexualidad dependen del contexto cultural. Evolución y factores históricos. Analiza cómo la religión y la colonización han influido en la aceptación o rechazo de identidades diversas. Respeto e inclusión. Promueve una comprensión empática de la diversidad, fomentando respeto hacia distintas identidades en la sociedad. En conclusión, la diversidad sexual ha sido una constante en diferentes culturas y épocas, reflejando la amplitud de expresiones de identidad en la experiencia humana. Sin embargo, factores históricos como la religión y la colonización han impuesto normas que han restringido estas identidades, contribuyendo a su estigmatización. Desde la antropología, autores como Margaret Mead subrayan que comprender la diversidad sin imponerla como norma permite una convivencia más respetuosa y crítica, favoreciendo una sociedad en la que la libertad individual y las diferencias culturales puedan coexistir en un marco de respeto y diálogo. Abordar la diversidad sexual desde esta perspectiva antropológica permite reconocer su papel en el desarrollo social, sin tratarla como una norma única, sino como parte de la complejidad inherente a la convivencia humana, facilitando un entorno en el que la pluralidad no sea visto como una imposición, sino como una expresión de la diversidad de la experiencia humana. Gracias por su atención en este enfoque antropológico sobre la diversidad sexual.